Buenos días a todos. Como siempre es una alegría y un privilegio estar aquí este domingo compartiendo este día con vosotros. Hoy vamos a ver un capítulo súper conocido por los cristianos. Por esta razón, me gustaría contar con vosotros para aportar ideas de ilustraciones relevantes a nuestro tiempo y que podamos aprovechar esta fuente de sabiduría y de conocimiento que tenemos entre todos los hermanos. Lo digo porque si no tienes un boli, puedes pedir a los sugieres, levantar la mano y te van a acercar un boli, porque mi idea es que al final podáis compartir estas ilustraciones que se os han ocurrido. Ha sido interesante escuchar a Pepe, porque no es una cosa que fuera planificado así, pero yo creo que viene muy a pelo eso de las culturas, los tiempos. Tenemos ejemplos en la Biblia que se hablan desde cierta cultura y cuando tú lo comentas con tu compañero de trabajo no te entiende. Entonces lo que quiero es que vosotros, cada uno en su, el que está en el hospital, el que está en una ingeniería, el que está en no sé dónde, que deis ejemplos de que tendría sentido para vuestros compañeros de trabajo, de casa o de lo que sea, ¿vale? También si estás aquí y nunca has pedido a Jesús que sea tu Señor y Salvador, espero que esta mañana puedas tener un encuentro con el Señor Jesús. Ok, empiezo con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te hayan hecho cuando, mientras que estabas compartiendo el Evangelio? ¿Cuál es la pregunta más difícil que tú crees que te hayan hecho cuando estabas compartiendo el Evangelio? Y no me lo puedes apuntando cuando contestes, me haces de secretaria. ¿No tenéis ninguna? Bueno, si te estáis pensando, voy a ir leyendo el texto de hoy. Sí. Y como decía, hoy llegamos al capítulo 3 de Juan, esta escena tan conocida, y para hoy yo le he puesto el título de una clase magistral del Señor Jesús. Porque al leer el texto quiero fijarme en Jesús, en cómo contesta, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, para que yo también, en la medida de mis posibilidades, siga su ejemplo. Mi objetivo hoy es que todos podamos aprender del Maestro cómo enseña para que hagamos lo mismo cuando hablemos con los que todavía no conocen a Jesús como su Salvador. La semana pasada Miguel nos recordó que si eres salvo, eres el templo de Dios. Eres un lugar de encuentro de Dios con los que no le conocen. Y en el grupo de estudio de los jueves también, por la mañana, justo vimos el tema del templo, la morada, la semana pasada. Y la autora se refiere a los creyentes como templos vivos que respiran, caminan y hablan, en los cuales mora el Espíritu de Dios. Así que eres uno de esos templos andantes, hablantes, que sabe escribir. Pues yo espero que tú también puedas ver los ejemplos a seguir de Jesús. Así que voy a leer una primera parte de Juan, del 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no están Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en el texto de hoy vamos a ver el encuentro, el enigma y el evangelio. Empezamos con el encuentro y empezamos con Nicodemo, que es nuestro personaje principal de hoy. ¿Qué es lo que está buscando Nicodemo? ¿Por qué va de noche? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperaba él de Jesús? Nicodemo es un fariseo miembro del Sanedrín, el máximo órgano religioso de los judíos. Y aunque en el Evangelio de Juan los fariseos se dedicaban a hacerle la vida imposible a Jesús, yo creo que Jesús ve el corazón de Nicodemo, ve que es un corazón sincero y por eso le da esa clase magistral a su nivel doctorado. Y digo nivel doctorado porque a pesar de que Nicodemo es una eminencia, un maestro religioso, se asombra con lo que Jesús le dice. Por la declaración que hace Nicodemo al principio, cuando dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, podemos dar por seguro que él también había visto las señales que Jesús hizo tras purificar el templo, que dice al final del capítulo 2:23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Esperaba Nicodemo más señales de Jesús? ¿O preguntarle cómo había hecho las señales? No sé. ¿Qué expectativas tenía Nicodemo? Él representa la ley. Todos sus conocimientos y su vida están basados en el Antiguo Testamento. De hecho, es un experto en el Antiguo Testamento. Llama a Jesús Rabí, que significa maestro. Parece que va en busca de más conocimiento de la ley, probablemente para reforzar lo que ya creía, o quizás sencillamente está fascinado por Jesús y le quiere conocer de cerca. Pues empieza la conversación con esta declaración que hemos visto. Pero Jesús cambia el tema y le da una respuesta enigmática. Empieza a hablar de nacer de nuevo, que hay que nacer del agua y del espíritu como condición para ver y entrar en el reino de Dios. Este es el primer ejemplo a seguir por nosotros. Cuando alguien quiere saber de Jesús, tú ve a lo importante. No debes perder tiempo en asuntos secundarios. Jesús va al grano y todo lo que dice echa abajo las creencias de los fariseos. Ni su raza, por nacer judío, ni ser descendiente de Abraham, descendiente carnal de Abraham, les daba entrada al reino de Dios. En el capítulo 8 los fariseos volverán a sacar este tema de ser descendientes de Abraham y Jesús lo volverá a rebatir. Los judíos pensaban que ellos, como pueblo elegido de Dios, ya habían sido purificados y transformados espiritualmente. Seguramente, siendo judío, le vendría en mente el rito de purificación que hacían antes de entrar en el templo a la presencia de Dios. Pero como él, Nicodemo,
cumplía este rito a rajatabla, no pensaba que le faltara más purificación que hacer. Pensaba que con su tradición tenía el cielo asegurado. Por eso, a su forma de entender, a los judíos solo les quedaba esperar la venida del Mesías triunfante que iba a reinar en el mundo entero. Nicodemo está tan arraigado en su tradición y tan cegado por su manera de pensar que no entiende nada. No puede ver el reino de Dios. Lo que está pasando aquí es algo que hemos estudiado en la célula que hacemos en casa de José y Ruth en estos últimos años. Que hay una historia primaria, que es la historia de Dios, y una historia secundaria, que es la historia de Nicodemo, que es tu historia y mi historia. También, como lo ha explicado muchas veces Miguel, Jesús cuando está hablando, él habla desde aquí, son cosas de aquí arriba, y la gente le responde aquí. Por eso parece a veces esta conversación no estás contestando, ¿no? Y hablando de la purificación, en el capítulo anterior, Jesús ya ha cambiado el concepto de la purificación, al cambiar el agua de la purificación en vino, tal como vimos con Matt. También ha purificado el templo echando a los cambistas, como vimos con Miguel. Y ahora toca purificar a los seres humanos. Esta purificación es obra del Espíritu Santo. Es una fuerza poderosa invisible, pero con una acción poderosa visible para la regeneración de los pecadores. Le da una ilustración con cómo... A ver. Le da... Sí, le da una ilustración con cómo funciona el viento, para decirle a Nicodemo que no tenía que entender de dónde venía el viento para sentir su efecto en su cara, en los árboles, en las plantas, en las hojas, y que todavía no tiene a Jesús como su Salvador, no necesita saber cómo funciona el Espíritu Santo cuando hay un nuevo nacimiento. No necesitas entenderlo para experimentar. Hay una cita de San Agustín que dice, si lo entiendes no es Dios. A veces nosotros queremos entender todo lo que Dios hace y no podemos entenderlo todo. Así que vemos que nacer de nuevo de agua y del Espíritu, todos hablan de un cambio radical. Es la regeneración, un cambio de corazón. No vale un parche. Yo creo que si fuera un sistema operativo, diríamos que no vale una actualización, ni pasar de un sistema 2.0 del mismo. Tiene que ser una conversión total, un cambio de dirección, una metamorfosis como de oruga a mariposa, que resulta en un cambio de naturaleza. La oruga se mueve por el suelo y la mariposa se desplaza volando. Yo no sé si se te ocurren algunas ilustraciones que podamos usar. Si se te ocurre alguna, escríbela aquí al final. Te lo voy a pedir también para explicar la regeneración espiritual. Nicodemo está en shock. ¿Qué pasó con este debate tranquilo, religioso, intelectual que él pensaba que iba a tener? Le tenía que estar explotando la cabeza. Él, Nicodemo, no cumplía los requisitos de transformación espiritual. Esas promesas del Antiguo Testamento todavía no se habían materializado en su vida. Él necesitaba una transformación completa de su naturaleza. Es como si quisieras que un cerdo que le gusta la suciedad cambiara su naturaleza a un gato que le gusta la limpieza. Es imposible en la carne, eso es lo que le está diciendo Jesús. Tiene que haber una intervención divina. Así que Nicodemo sigue sin entender
Y Jesús recurre a un incidente en Números 21, del 4 al 9. Una imagen que Nicodemo entendería perfectamente y sin embargo nosotros, por lo general, necesitamos algo más de explicación. Me imagino que muchos ya lo habéis estudiado, pero lo tuvisteis que estudiar, porque a mí me dicen, bueno, hace referencia a Moisés y la serpiente ardiente, que tras salir de Egipto y mientras iban por el desierto, los hebreos nombraron a Dios y vinieron serpientes ardientes y les mordieron y empezaron a morir. Dice en el 8 de Números 21, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a él, vivirá. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo va una serpiente en un asta a tener algo que ver con Jesús? Y es que normalmente en la Biblia una serpiente representa el pecado, eso lo sabemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, esta serpiente en concreto, en un asta hecho por Moisés, era de bronce, y el bronce simboliza juicio. El metal ha pasado por el fuego del juicio de Dios. El pecado ha sido ocultado. Era una serpiente derrotada. Así que al mirar a la serpiente, miraban ellos a lo que les estaba matando, su pecado. Estaban mirando su pecado. Eso es lo que les estaba matando. Era su propio pecado lo que les estaba matando. Y en ese sentido es una figura de Cristo en la cruz, porque Jesús nunca pecó, nunca tuvo pecado, y lo que pasó en la cruz es que Dios cargó en él mi pecado, tu pecado, todo nuestro pecado, y fue castigado por ello. El juicio, el castigo, la ira de Dios por mi pecado y tu pecado cayó sobre Jesús. Nicodemo lo entendería en ese sentido, porque, como dice en Gálatas 3, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Yo creo que, por ejemplo, lo que decía José, ¿no? De las culturas, de las cosas que cambian. Hoy en día, nosotros usamos la cruz incluso como adorno. Hay mucha gente que ni cree en Jesús y se tatúa cruces por todas partes. Pero, ¿cómo lo veían ellos entonces? Una cruz no era una cosa bonita, era una cosa realmente mala, ¿no? Que eso de maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero eso es una explicación que los creyentes lo hemos estudiado y lo entendemos, pero tu compañero de trabajo no lo entendería, tu familia, los que no conocen a Cristo, lo entenderían. ¿Podrías pensar en algún ejemplo para ayudarles a entender esto? Si se te ocurre alguna, escríbelo. Yo sé que tenemos mucha eminencia aquí, así que yo os pido que yo también pueda ir a casa con algunas ideas. Bueno, para no morir al morderles las serpientes, solo tenían que mirar el asta. Algo muy sencillo para hacer, pero requería fe. Es decir, tú estás ahí tumbado, ahí en el desierto, hay una asta por ahí, pues, oye, hay que girar y mirar. Eso es lo único que tenías que hacer para no morir. Y es interesante ver este acto de fe. Este tipo de acto de fe ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Pues esta mirada a la serpiente de bronce simboliza la fe en Dios, porque esa fue la solución que Dios dio a Moisés. La diferencia es que la serpiente de bronce solo le salvaba de la muerte física, era como un antídoto temporal, pero mirar a Jesús en la cruz y creer en él, esta es la solución que Dios nos ha dado a los humanos para tener la vida eterna. Solo la fe en Cristo salva. Así que Nicodemo, yo creo que vino buscando más ley, como más justificación por las cosas que hacía, y se encuentra con la fe. Sigamos leyendo. Voy a seguir leyendo de versículo 15 hasta el final. Bueno, hasta lo que me toca, que es el 21. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, en algunas versiones pone la luz con L mayúscula. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que ahora vamos a ver el encuentro, el enigma, y ahora vamos a ver el evangelio. Yo soy de beber agua todo el rato. Agua de vida. Bueno, Jesús ha desmontado las creencias de Nicodemo sobre su condición espiritual. Ahora le va a corregir varias cosas, empezando por la frase inicial. Cuando entra Nicodemo y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A ver, Nicodemo se equivoca. Cuando dice nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque hay muchísimos ejemplos en la Biblia de señales hechas sin que Dios estuviera con estas personas. Por ejemplo, los magos de Faraón, o los milagros que hará el anticristo según Apocalipsis. Y uno que todos sabemos que cuando dice Dios, apartaos de mí, haceros de mal, que de cerca, ¿qué hago señales? Que mira, no os conozco. Así que hay gente que hace cosas, así que esta frase no es exactamente correcta. Y por fin Jesús revela su persona a Nicodemo y le corrige otra vez, porque dice, si no puede hacer esas señales, si no está Dios con él. Eso es lo que dice Nicodemo, y que es maestro. Jesús no ha venido de Dios solo como maestro, con una M minúscula. En todo caso sería el maestro, con M mayúscula. Y no es que Dios esté con él, sino que él es Dios, Dios el Hijo. En el famoso versículo 16 se lo aclara todavía más. Es el Hijo unigénito de Dios, el Salvador, el Mesías prometido y el Mesías al que Nicodemo estaba esperando. Tenemos que recordar y ponernos en contexto y recordar que estamos al principio del ministerio de Jesús. Nosotros aquí nos hemos leído todo el Nuevo Testamento y sabemos todas las cosas que pasaron después. Pero hay que entender a Nicodemo que él está al principio conociendo a Jesús y Jesús le está revelando estas grandes verdades. Nicodemo se entera de que Jesús es el único que puede dar un testimonio fiel de las cosas celestiales y las cosas eternas. Y por eso tiene que creerle y nosotros también tenemos que creer su palabra. Cuando dice Jesús, de cierto te digo, está declarando que lo que dice es de primera mano. Está declarando que a diferencia de los profetas y todos los que vinieron antes, que escuchaban a Dios y transmitían el mensaje a los hombres, que él tiene autoridad y conocimiento de primera mano. Él es el único que ha descendido del cielo. De hecho, dice que él está en el cielo. ¿Os acordáis de la escalera del sueño de Jacob que nos lo mencionó Ismael? Aquí Jesús nos lo vuelve a recordar, que él es la conexión entre Dios y el hombre. Él es el enlace entre la tierra y el cielo. A partir de cierto momento hay como un silencio de parte de Nicodemo, ¿no? No sabemos si se sigue preguntando, aunque no quedara registrado,
o quizás se dio cuenta que no solo, bueno, se dio cuenta de lo poco que sabía, no solo de lo poco que sabía, sino que tenía al mismísimo Hijo de Dios delante de él, enseñándole cosas espirituales y eternas. Era el momento de guardar silencio y absorber todo lo que Jesús le estaba diciendo, para luego meditar en ello y, por supuesto, como rabí, luego enseñar a otros. Nosotros somos como Nicodemo. Aunque llevemos muchos años en el Señor, debemos tener la humildad para reconocer que a veces decimos medias verdades, quizás sin querer, de la palabra, que nos enrollamos en debates intelectuales, mientras que las almas se pierden alrededor nuestro. Que tenemos que tener esta humildad necesaria para dejar que Jesús, el Señor, nos corrija el rumbo. Él mismo dice que queremos hablar de cosas celestiales y ni siquiera entendemos las cosas terrenales. Por lo tanto, Nicodemo tiene al unigénito Hijo de Dios en persona delante de él. Yo no creo que se esperaba esta revelación. Jesús le explica el Evangelio, le detalla el papel de Jesús como Salvador. Cristo es el único camino para la salvación del mundo entero. No hay otra manera para ser salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, decía Jesús en otro texto. Este es el primer paso esencial para conocerlo. Aceptarlo en su corazón y tener una relación personal con Dios. Si estás aquí y nunca has pedido a Jesús que sea tu Señor y Salvador, escucha este mensaje de Jesús, que es el único que puede darte la vida eterna. Es el único que te puede salvar. Y a continuación le presenta, bueno, antes le había descrito la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Luego ha revelado a Nicodemo como el Cristo, el Salvador, es el Salvador que él esperaba. Y ahora le presenta al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Le cuenta de ese amor tan alto, tan profundo, tan inmenso, tanto que no lo podemos entender, que tiene el Padre por ti y por mí. Que Dios ama al mundo. Este es otro tema nuevo para Nicodemo. Ellos pensaban que Dios amaba solo a Israel. Por eso se resistían tanto al que el Evangelio llegara a nosotros los gentiles también. He dicho nuevo, entre comillas, porque desde Abraham, Dios prometió llegar a todas las naciones con la salvación. Eso lo tenía que haber sabido Nicodemo. En el 17 de este texto dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el corazón y el objetivo de Dios el Padre. Que el mundo sea salvo, que tú y yo seamos salvos. Vemos que la obra redentora se llevó a cabo con la participación de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la Trinidad. No escatiman nada para que nadie se pierda por la eternidad. Así dice el versículo más conocido de memoria por todos los cristianos. ¿Podemos decirlo todos juntos? Porque de tal manera... Ivonne tiene una anécdota que cuando van a eventos que quieren evangelizar, a veces hay muchos cristianos ahí metidos. Entonces, el truco es de, oye, ¿quién se sabe de memoria esto? Venga, tú, ponte en este lado, para quitar un poquito ahí, porque luego te contestan todo y no dejan a los que no saben contestar. Lo digo como truco para así pasar un sitio así. Bueno, pues esto. Sí, más tenga vida eterna, que no es solo porque dure para siempre, sino que será otro tipo de vida, una vida en la presencia de Dios, con todas las bendiciones prometidas en la Biblia. Finalmente tendremos un cuerpo glorificado y viviremos una vida libre de pecado y de todas sus consecuencias como el dolor, el sufrimiento, la muerte. El versículo 16 nos enseña que la esencia del amor de Dios no está basado sobre cumplir la ley,
sino la gracia de Dios. No es exclusivo al pueblo de Israel, sino que se extiende al mundo entero. Y ese amor dura más allá de la vida terrenal. Se ve la compasión de Dios por los perdidos y nosotros también debemos tener compasión por ellos. Nicodemo vino buscando más ley y se encuentra con la gracia de Dios. Ayer estuve en un día entero de formación de maestros de escuela dominical en una iglesia de Torrejón. Y también en estos meses, cada 2 sábados, estamos haciendo un curso online para que pueda llegar a gente en partes de España que no pueden tener clases presenciales. Y una de las enseñanzas especiales de AP que damos es que hay versículos que dicen claramente lo que el niño, porque nosotros, el ministerio no es para maestros de escuela dominical enfocado a los niños, pero donde digo niño puede ser cualquier persona. Hay versículos que dicen claramente lo que el niño tiene que hacer y dice lo que Dios va a hacer. Y les enseñamos cómo explicarlo correctamente a los niños y cómo hacerles memorizarlo de una manera divertida. Y sí, por supuesto, Juan 3:16 es uno de estos versículos. ¿Cuál es la condición? Creer en el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dar vida eterna. Nuestro objetivo es que los maestros lo enseñen bien y que los niños lo entiendan y se lo apliquen a su vida. Para mí que los versículos que vienen después del 16 es como decir lo mismo de muchísimas maneras para que Nicodemo y nosotros lo entendamos y que lo apliquemos a nuestra vida. Jesús ha dado una clase de nivel doctorado, pero desea que Nicodemo entienda este mensaje tan importante para su vida. Y por eso lo dice de muchas maneras, en negativo, en positivo, con ilustraciones que Nicodemo podría entender. Yo lo que he hecho es, bueno, aquí está el versículo tal. Lo he recogido así rápidamente porque se ve a la vista. Si estuvieras marcando los colores, verías esta. En un lado he puesto todo lo que es necesario para tener vida eterna o todo lo que habla de ser salvo. Y dice, aquel que en él cree, que cree en Jesús, no se pierda, no se condene, no es condenado. El mundo sea salvo. Ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La luz vino al mundo, practica la verdad, viene a la luz. Sus obras son hechas en Dios. Y en el otro lado, todas las cosas que hacen que una persona sea, que se pierda o que no tenga la salvación. Es no creer, que se pierde, ya ha sido condenado porque no ha creído, amaron más las tinieblas, sus obras eran malas, sus obras no son reprendidas y aborrece la luz. Aceptar el amor de Dios te salva, rechazarlo te condena. Si crees en Jesús, no te perderás. Entonces, os dije que yo creo que hay algunos ejemplos que podemos seguir del Señor. Lo primero es que Él va al grano, no se enrolla. Si tienes a alguien en un viaje de tren o avión, ve al grano. Toda esta primera parte es para que Nicodemo sea consciente de su necesidad de salvación. Os es necesario nacer de nuevo. Y una vez que tiene la atención de Nicodemo, entra en los detalles del Evangelio. No sé si puedo ir más atrás. Bueno, mira, ahí no. Poco a poco, tiene compasión por los perdidos. Jesús puede ver el corazón de sus interlocutores. Nosotros no tenemos esta capacidad. Así que deberíamos tener más compasión, nada de prejuicios y nada de hacer juicios. Jesús usa ilustraciones de la cultura y del tiempo que entiende cada interlocutor. Con Nicodemo se basa en el Antiguo Testamento. Con la mujer samaritana le habla del agua de vida. Con los discípulos que son pescadores, les dice, os haré pescadores de hombres. Usa imágenes que la gente puede ver, las flores del campo, las aves, las ovejas. A los fariseos con su hipocresía les dice sepulcros blanqueados. Yo no sé vosotros, pero creo que la mayoría de nosotros no entendemos todos estos ejemplos
personalmente, es decir, algunos no hemos tocado una oveja en nuestra vida. Yo no sé aquí quiénes han tocado ovejas, solo por saber. Una, dos, bueno, unas cuantas, ¿no? Qué bien. Pero la mayoría no ha tocado una oveja. Entonces, cuando están hablando de ovejas, yo no he tocado una oveja en mi vida. Y tampoco he ido a sacar agua de un pozo. ¿Alguien ha ido a pescar a alta mar aquí? Pero, vale. Ah, tú, sí. ¿Has ido a pescar? Mira, ya tenemos uno. Muy bien. Pues, yo creo que los que nos rodean tampoco entienden estos ejemplos. Y por eso decía yo de cómo vamos a hablar del Evangelio para que nos entiendan. Tenemos que hablar, nunca mejor dicho, en cristiano, para ellos. ¿Y cómo explicamos estas verdades? Entonces, creo que puedo coger 5 minutos más, ¿sí? Para que me digáis, bueno, digo que eso es un patrón que se repite en Jesús y que tenemos que seguirlo. Pero, a ver, no lo voy a poner. Que me digáis algunos, si habéis escrito alguna ilustración o algo así, que me lo digáis. Por ejemplo, nacer de nuevo. ¿Se os ocurre alguna otra manera de explicar nacer de nuevo en tu contexto? Con tus compañeros, algo que ellos puedan entender. ¿Perdona? Es que no te oigo bien. Una semilla. Ah, muy bien. Eso es, una semilla. Eso es, muy bien. Una semilla, una planta que crece. Más ejemplos. Del agua o del viento, el espíritu, ¿algún ejemplo? No sabéis, estaba en una charla ayer, que yo esperaba que viniera aquí gente con ejemplos, ¿no? Bueno, pues yo tengo cosas, pero pensé, ¿va a haber ejemplos? Pero yo quería llevarme ejemplos también. Pecado en la cruz, la serpiente de bronce. Vale. Bueno, así que me alegro, porque es para que hay algo más que sé yo hoy, porque no entiendo más hablar de Juan 3, es como ir a la reunión de ABC y dices, bueno, ya me lo sé, ¿sabes? Bueno, pues yo tengo unas propuestas. Yo lo que pienso es que, según tu contexto, hay cosas que pueden funcionar para tu entorno. Entonces, lo que he puesto es que, por ejemplo, nacer de nuevo, eso me lo puede decir Valentín o alguien, pero yo entiendo que cambiar Windows a Mac es otra cosa. Dices, no es actualizar, tienes que cambiar esto de Windows a Mac. ¿Puede ser? Vale. La vida misma, lo que ha dicho Pepo, ¿no? Sería planta del nacimiento del ser humano. Tienes que cambiar tu naturaleza de lobo feroz a cordero. Eso es imposible humanamente, solo Dios lo puede hacer. A ver, incluso yo no sé si cambiar el carbono al diamante, ¿no? Tiene gracia porque en español, como carbono se parece a carbón, en internet te sale cambiar carbón a diamante. Y no es así, es el carbono que después de un tiempo, entonces, eso es metamorfosis. Bueno, eso es un ejemplo. Del agua no sé por qué no lo tengo aquí, pero lo encontraré. Del viento, yo digo de la electricidad, ¿no? Tú no sabes cómo funciona. Bueno, hay algún electricista aquí, no sé, yo cuando doy al interruptor no sé lo que está pasando dentro, porque se pone la luz. Es un ejemplo que creo que puede servir. He puesto satélites, internet, todas esas cosas que funcionan, que nosotros no entendemos. Si tú eres un ingeniero de estos y tus compañeros lo entienden, dices, mira, igual que cuando das a un clic porque alguien ha programado algo y pasa algo en tu pantalla y tú no sabes por qué está pasando, pues es un poco esto. Yo no sé si puede servir. Y he puesto lo de neuma, que es cuando habla del espíritu, que es la palabra griega, que es de neumático, que yo no lo sabría usar mucho, pero digo, si eres compañero de los de la Fórmula 1 y estás ahí con Fernando Alonso y van a cambiar los neumáticos en los boxes, pues a lo mejor puedes usarlo, ¿no? Es decir, pues eso del aire, que dice Dios es esto, y tú puedes usarlo de una forma que tus compañeros lo puedan entender.
Y lo del pecado en la cruz, pues yo decía, lo que pasa con el pecado es que cuando Jesús tiene nuestro pecado sobre él, Dios tiene que castigar, tiene que fulminar. Y es un poco bélico, pero bueno, también ahí es bélico, pero los misiles tierra-aire, en cuanto viene algo, ¡pum!, ¿no? Salen a disparar. O también, no sé si puede servir, eso lo tiene que decir, pero las defensas en nuestro cuerpo, ¿no? Que cuando hay un cuerpo extraño, vienen y, no sé. Esto es símbolo de los farmacéuticos y tal. ¿Por qué tienen una serpiente ahí? Porque ellos, bueno, ¿me lo dices tú, Ivonne, o alguien? O los médicos, ¿por qué tenéis la serpiente en el símbolo de los médicos? ¿Alguien sabe por qué? Es un mito griego. No me acuerdo muy bien. Un mito griego, ¿y qué dices tú, Ivonne? Sí, porque la ¿Y de los médicos? ¿Tenéis alguna razón? Bueno, yo lo que he buscado es que, porque como da sanidad, lo asocian con que esto daba sanidad, lo usan de otra manera, que no es nuestra manera, pero puedes usarlo como una forma de explicar cosas. Bueno, esto es un poquito, hay más cosas, pero voy a terminar. Bueno, que decía que Jesús quiere que Nicodemo entienda bien esto, y de hecho sabemos que Nicodemo lo entendió, porque vuelve a aparecer cuando Jesús está muerto y colgado en la cruz, en el madero, y José de Arimatea pide su cuerpo a Pilato en el capítulo 39 de Juan. Nicodemo se lleva unos como 50 kilos de especies de esas aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús antes de que empezara el día de reposo. Así que Nicodemo se presenta hablando de las señales que Jesús había hecho. Pero Jesús le habla de la señal más importante, la señal de vidas transformadas espiritualmente. Viene buscando más ley y Jesús le ofrece la salvación por fe y por la gracia. ¿A quién podría Jesús confiar una información tan trascendente? A un maestro. Alguien que luego iría a enseñar a otros, que es el líder que teníamos, para compartirlo con los demás. Pero este milagro, esta señal, está todavía pendiente en la misma vida de Nicodemo. Así que te pregunto hoy, si estás tú aquí y no tienes la seguridad de Jesús ya ha salvado tu vida, que tú has reconocido tu pecado delante de Jesús y le has pedido que te perdone y has creído en él, le has mirado así como miraban él, has mirado y has creído, sí, ha muerto por mis pecados. Y si le aceptas como tu Señor y Salvador, a partir de hoy tú puedes ser salvo. Así que puedes hablar con Jesús de corazón y decírselo. Vamos a tener un pequeño tiempo para meditar. No lo dejes para mañana. Y te pregunto de qué decisión vas a tomar hoy. Creo que más.